That will require two things. First, support for affected industries, lumber, steel, aluminum, automobiles, particularly. El 4 de junio de 2025 al amanecer, mientras Washington apenas despertaba, el Diario Federal publicaba una resolución que cambiaría radicalmente el equilibrio económico del continente, una tarifa del 50% sobre las importaciones de acero, el doble del arancel aplicado en 2018. No hubo aviso previo ni reuniones con industriales ni consultas al Congreso. La medida cayó como un mazo sobre los mercados globales. Antes del mediodía, el acero con destino a los puertos estadounidenses ya había duplicado su precio real, y para la noche las alarmas sonaban desde Cleveland hasta Monterrey. Para los operadores bursátiles, el golpe fue inmediato. En la sesión del 5 de junio, Nucor, el mayor productor estadounidense de acero, elevó su precio base a $900 por tonelada corta, un salto de casi $150 en 2 semanas. Para los fabricantes de automóviles, esa cifra significaba más que números en una pantalla. Era el principio de una tormenta financiera. Cada camioneta pick-up estándar requiere aproximadamente 1 tonelada de acero. Multiplicado por los 1.5 millones de unidades F-Series que Ford produce anualmente, el nuevo recargo representa un costo adicional de $1.350 millones. Pero el impacto más severo se sintió al norte de la frontera. La presidenta de la Asociación Canadiense de Productores de Acero, Catherine Cobden, confirmó que los pedidos desde Estados Unidos se habían esfumado. Canadá, que solía exportar 12 millones de toneladas de acero a EE-Puleu cada año, vio cómo ese mercado desaparecía de un plumazo. El primer ministro canadiense, Mark Carney, no tardó en reaccionar. Calificó la medida como un autogol económico y advirtió sobre posibles restricciones a la exportación de minerales estratégicos si Washington no retrocedía. A medida que los hornos de Hamilton volvían a operar a máxima capacidad para abastecer a Asia, Ford apagaba 2 líneas de producción en su planta de River Rouge por falta de materiales. Los titulares provocaron una caída del 0.75% en el índice S&P ese mismo día, una pérdida que Wall Street bautizó como Teaser Trump. La ironía era difícil de ignorar. Una barrera proteccionista creada para salvaguardar empleos estadounidenses estaba en cuestión de días, dejando robots de ensamblaje inactivos, trasladando materia prima al extranjero y entregando a Canadá el timón de la cadena de suministro norteamericana. Y eso era solo el principio. El 7 de mayo de 2025, un mes antes del anuncio, el CEO de Ford, Jim Farley, ya había advertido que un arancel del 50% sobre el acero y el aluminio añadiría $2.500 millones en sobrecostos a las cuentas de ese año, obligando a retirar su previsión de beneficios. Una nota de Reuters publicada el 4 de marzo predecía que los aranceles podrían inflar el precio de algunos modelos fabricados en México en hasta un 25%, unos $2.000 por vehículo tipo crossover. Las consecuencias no se hicieron esperar. Ese mismo fin de semana, concesionarios de San Antonio a Seattle comenzaron a añadir recargos temporales en los modelos importados. Los bancos de pedidos se congelaron. Pero el golpe más profundo se reflejó en el desempleo en abril. Michigan registró una tasa del 5.4%, la más alta del país, y un punto completo por encima del promedio nacional. La causa era clara: la desaparición del acero canadiense. Cada F-150 ensamblado en Dearborn necesita 1 tonelada de acero. A $900, la tonelada River Rouge gasta más de $100.000 en metal cada 3 minutos. Proyectado a toda la producción anual, la factura de solo el acero alcanzaría los $1.350 millones, sin contar salarios, logística o pintura. Ante este escenario, el 21 de julio, un grupo bipartidista de senadores del área de los Grandes Lagos viajó a Ottawa para implorar a Carney que relajara lo que calificaron como bloqueo metálico.
su respuesta fue tajante: más cuotas de exportación. En lugar de proteger la industria estadounidense, los aranceles estaban asfixiando su corazón, Detroit. Sin materias primas, sin márgenes de maniobra y con fábricas paradas, la ciudad enfrentaba el fantasma de un 2008 sin rescate financiero. Mientras tanto, en Canadá, Carney no perdía tiempo. Al amanecer del 16 de julio, anunció un fondo de modernización de $1.000 millones para la industria siderúrgica. El objetivo: reemplazar altos hornos de carbón por hornos eléctricos alimentados por energía limpia. Al mismo tiempo, Ottawa endurecía sus propias fronteras. Las importaciones de países sin tratados de libre comercio enfrentaban ahora un cupo reducido y, al superarlo, un arancel del 50%. La lógica de Carney era clara. Canadá no solo debía proteger su mercado, sino convertirlo en un líder ecológico. Gracias a una red eléctrica alimentada en un 93% por fuentes limpias, principalmente hidroeléctricas del Niágara, y energía nuclear, Ontario podía fabricar acero hasta 4 veces más limpio que el promedio mundial. Ese acero, con una huella de carbono reducida, sería aceptado por Europa sin penalizaciones bajo el mecanismo CBAM, que entraría en vigor en 2026. Mientras EU imponía impuestos, Canadá construía puentes verdes hacia Europa y Asia. Y así, en menos de 2 meses, la política comercial de una superpotencia había transformado el mapa industrial del continente. Trump buscaba proteger empleos, pero su arancel de acero estaba logrando lo contrario, provocando despidos, encareciendo autos y entregando a Canadá la llave del futuro de la producción limpia. ¿Era este el precio a pagar por el America First o simplemente una estrategia sin cálculo? La imposición del arancel del 50% sobre el acero extranjero no solo alteró los precios y los mercados, su onda expansiva alcanzó el núcleo mismo de la industria automotriz norteamericana. En Detroit, la situación se convirtió rápidamente en una pesadilla logística y financiera. Ford, General Motors y Stellantis comenzaron a sentir la presión de operar sin el insumo esencial que da forma a sus vehículos, el acero laminado canadiense. Con los contratos de suministro en pausa y los inventarios agotándose, las fábricas en Dearborn, Flint y Lansing activaron protocolos de emergencia. Los ejecutivos sabían que cada minuto contaba. La planta River Rouge, emblema del poderío industrial estadounidense, tuvo que apagar 2 líneas de producción por falta de bobinas. Esta no era una pausa habitual, era el colapso silencioso de un sistema que había funcionado con altibajos durante décadas. Y lo más preocupante era que el acero necesario estaba a solo unos cientos de kilómetros al otro lado de un límite político cada vez más hostil. En paralelo, Canadá tomó cartas en el asunto con una estrategia doble: aumentar la capacidad interna y desviar sus exportaciones hacia mercados más rentables y políticamente estables. El acero canadiense, que solía viajar por ferrocarril hacia Detroit, empezó a navegar rumbo a puertos europeos y asiáticos. Los contratos firmados con destinos como Rotterdam o Busan ofrecían no solo precios competitivos, sino también acceso preferencial gracias a las nuevas regulaciones ambientales del mercado europeo. Para la Asociación de Productores de Acero de Canadá, esto representaba una oportunidad histórica. En palabras de su portavoz, el muro tarifario de Trump no nos bloquea, nos redirige. Este desvío estratégico también obligó a redibujar el mapa logístico del continente. Las rutas ferroviarias que tradicionalmente cruzaban la frontera en puntos como Windsor-Detroit o Sarnia-Port Huron ahora se orientaban hacia los puertos de Montreal y Vancouver. Canadá, en lugar de enfrentarse frontalmente a EEI, optó por retirarse con elegancia y con contratos en mano. Pero mientras Canadá reorganizaba su tablero, Detroit se sumía en el caos. Las cadenas de montaje comenzaban a desacelerarse y las previsiones de producción se revisaban a la baja. Un informe interno de Ford
filtrado por medios locales, revelaba que la compañía estaba considerando recortar temporalmente el 15% de su fuerza laboral en Michigan si la situación no se resolvía antes del cuarto trimestre. En General Motors, la estrategia fue distinta. Comenzaron a acelerar la producción en plantas ubicadas en México y Brasil, donde el acero aún se conseguía sin penalizaciones, aunque a costos crecientes. La realidad, sin embargo, golpeaba de forma desigual. Mientras las grandes automotrices podían al menos parcialmente reestructurar su logística, los proveedores de nivel 2 y 3, empresas medianas y pequeñas, que fabrican piezas, tornillos, chasis y componentes, no tenían la misma flexibilidad. Para ellos, cada tonelada de acero más cara significaba contratos cancelados, márgenes erosionados y despidos inevitables. La Cámara de Comercio de Michigan fue una de las primeras en alertar al Congreso. En una carta abierta enviada el 11 de julio, denunciaban que el arancel diseñado para proteger la producción nacional está destruyendo el ecosistema económico que sostiene a Detroit desde hace más de 100 años. En el mismo documento, señalaban que más de 17.000 empleos estaban en riesgo inmediato si la situación no se desbloqueaba antes del fin del verano. El drama no era solo económico, sino también político. El gobernador de Michigan, enfrentado a una reelección difícil, comenzó a presionar públicamente a la Casa Blanca. En un acto en Grand Rapids, declaró que no podemos permitir que decisiones tomadas en DC por razones ideológicas destruyan la columna vertebral industrial de nuestro estado. La presión también crecía en el Congreso, donde senadores de ambos partidos, incluyendo figuras clave como Sherrod Brown y Debbie Stabenow, se pronunciaban contra la medida. Aún así, la Casa Blanca mantenía su línea proteger la producción nacional a toda costa. Desde Ottawa la lectura era diferente. El primer ministro Carney veía en cada contracción de la industria estadounidense una confirmación de su estrategia. En un discurso ante la Cámara de los Comunes, no disimuló su satisfacción. El acero canadiense no mendigará a mercados. Hemos invertido en calidad, en sostenibilidad, y ahora el mundo nos elige por eso. Que nuestros vecinos construyan muros, nosotros tenderemos puentes de hidrógeno. Y efectivamente Canadá no solo redirigía sus exportaciones, sino que invertía con fuerza en su transformación estructural. En Hamilton, ArcelorMittal Dofasco aceleraba la instalación de nuevas unidades de reducción directa de hierro alimentadas por energía renovable. Este proceso, que reemplaza el uso tradicional de coque, promete recortar 5 millones de toneladas de emisiones al año y posicionar a Canadá como líder en la producción de acero verde en el hemisferio occidental. Los beneficios de este cambio se multiplicaban. No solo se mejoraba la competitividad en mercados con regulaciones ambientales estrictas como la Unión Europea, sino que también se creaban empleos de alta tecnología y se revitalizaban regiones industriales estancadas desde hace décadas. Mientras tanto, al otro lado de la frontera, Detroit enfrentaba una desindustrialización silenciosa impulsada no por competencia extranjera, sino por decisiones de política económica doméstica. El mensaje era claro. En el siglo XXI, la ventaja ya no está solo en el precio más bajo, sino en el carbono más bajo. Y en ese tablero, Canadá movía las fichas con precisión quirúrgica, mientras Estados Unidos intentaba jugar con reglas del pasado. La pregunta, cada vez más incómoda para Washington, comenzaba a flotar en el aire. ¿Cómo se compite con un vecino que transforma cada ataque en una ventaja estratégica? Cuando Mark Carney anunció el Fondo de Modernización de $1.000 millones para la industria siderúrgica canadiense, muchos lo vieron como una jugada defensiva ante la agresión arancelaria de Washington. Pero bastaron unas semanas para demostrar que era exactamente lo contrario, una ofensiva estratégica con visión a largo plazo. Lejos de proteger un modelo obsoleto, Canadá apostaba por reinventar su industria del acero,
desde los cimientos con tecnologías limpias, fuentes renovables y orientación geopolítica clara hacia Europa y Asia. La piedra angular del plan era el reemplazo progresivo de los altos hornos de carbón por hornos de arco eléctrico y unidades de reducción directa de hierro alimentadas con hidrógeno verde. Esta transformación no era simplemente estética ni simbólica, representaba un salto tecnológico y ambiental crucial. Con una red eléctrica compuesta en un 93% por energía limpia, gracias a la hidroeléctrica del Niágara y a una sólida columna vertebral nuclear, Ontario se convertía de facto en una de las regiones más limpias del planeta para producir acero. ArcelorMittal Dofasco, la planta más grande de Hamilton, fue la primera en capitalizar el fondo. Con excavadoras ya activas en el sitio, la compañía anunció que su nuevo módulo de reducción directa estaría operativo para finales de 2026. Este alimentará 2 hornos eléctricos de última generación y, según sus propios cálculos, reducirá hasta 5 millones de toneladas de emisiones anuales. Pero lo más importante, colocará su acero por debajo del umbral de emisiones del mecanismo CBAM europeo. Este detalle es crucial. A partir del 1 de enero de 2026, la Unión Europea aplicará un precio al carbono contenido en productos importados como el acero. En términos prácticos, si una tonelada de acero estadounidense generó más emisiones que el promedio europeo, deberá pagar una tasa adicional en la frontera actualmente estimada en unos $90 por tonelada. Las plantas estadounidenses, con una matriz energética todavía basada en un 63% de carbón, tienen pocas posibilidades de cumplir con ese estándar. En contraste, las plantas canadienses ya califican. Para los compradores europeos, eso se traduce en menores costos de importación, cumplimiento regulatorio automático y una imagen corporativa más verde. La ventaja competitiva es evidente. Según un informe de Antesis del 18 de febrero de 2025, Canadá está idealmente posicionada para aprovechar la era post-carbono en los mercados industriales avanzados. Y eso no es retórica en Rotterdam, Hamburgo, o Amberes ya se están firmando contratos a largo plazo con productores canadienses. Mientras tanto, en Estados Unidos, el acero con alto contenido de carbono enfrenta una doble penalización, el 50% de arancel si se utiliza para consumo interno y el recargo CBAM si intenta salir al mercado europeo. El resultado es desastroso. Como un corredor atrapado entre dos muros, la industria siderúrgica estadounidense queda encerrada entre tarifas proteccionistas y estándares ambientales externos, imposibles de cumplir en su estado actual. Canadá, en cambio, multiplica sus rutas de escape. El 22 de julio, Alberta, Saskatchewan y Ontario firmaron un memorando de entendimiento para priorizar el uso de acero fundido en Ontario en toda nueva infraestructura energética, ductos, corredores minerales, líneas férreas, incluso caminos de servicio. Esta cláusula elimina de la competencia a los fabricantes estadounidenses de tubos y placas que antes proveían hasta 1 millón de toneladas al año solo para proyectos energéticos canadienses. La medida no solo protege a la industria nacional, sino que redistribuye trabajo, inversión y legitimidad política hacia el interior. En Alberta, tradicionalmente escéptica del intervencionismo federal, el anuncio fue recibido como un acto de soberanía energética. El mensaje era claro: si arma el comercio, nosotros rearmamos nuestra industria. Y al hacerlo, Canadá también blindaba sus suministros estratégicos en un mundo cada vez más tenso, por minerales críticos y cadenas logísticas frágiles. Washington, mientras tanto, parecía sin respuesta. Los intentos de acelerar permisos para nuevas acerías eléctricas en Ohio y Pensilvania tropezaban con cuellos de botella regulatorios y resistencia local. Construir una nueva planta ERW soldadura por resistencia eléctrica puede tardar hasta 4 años sin contar los obstáculos políticos, ambientales y financieros.
Además, la infraestructura eléctrica de muchas regiones no puede sostener el salto al arco eléctrico sin inversiones millonarias. A todo esto se suma un factor que no figura en los informes económicos, pero que pesa cada vez más: la percepción internacional. Mientras Canadá presenta su acero como producto de la transición energética y herramienta contra el cambio climático, Estados Unidos aparece como un país atrincherado reactivo que impone impuestos en lugar de innovar. En la narrativa global, uno representa el futuro y el otro el pasado. Eso influye en inversiones, acuerdos y reputación. Las cifras lo confirman. En el primer semestre de 2025, las exportaciones de acero canadiense hacia la UE aumentaron un 17% en volumen y un 28% en valor, gracias al diferencial de precio otorgado por la etiqueta de acero limpio. Los expertos lo llaman el efecto CBAM invertido. En lugar de penalizar al sucio, se premia al verde. Canadá no solo lo entendió primero, sino que actuó más rápido. Y mientras los trenes de CN Rail se llenaban de bobinas rumbo a los puertos de Detroit, seguía buscando proveedor. Las líneas en River Rouge apenas funcionaban al 60% de su capacidad, y Ford reportaba pérdidas acumuladas de $2.500 millones solo por el impacto del acero. La contradicción era cruel: el acero sobraba, pero no cruzaba la frontera. En esta nueva era, el juego ya no es solo económico, es estratégico. Quien controle el flujo de materiales esenciales dicta las reglas. Y por ahora, Canadá ha demostrado que se puede ganar una guerra comercial sin disparar un solo arancel. Solo hace falta saber leer el futuro, electrificarlo y exportarlo. Mientras el acero laminado canadiense fluía hacia Europa y Asia, otra industria fundamental para Norteamérica comenzaba a tambalear: el sector energético. Lo que inicialmente parecía una disputa centrada en la industria automotriz se transformó rápidamente en un problema estructural para productores de petróleo, contratistas de infraestructura, compañías de transporte y fabricantes de equipos. Y todo debido a un simple factor: el acero de calidad para tubos y placas especializadas se volvía escaso y cada vez más caro. Antes del conflicto arancelario, Estados Unidos importaba alrededor del 40% de sus tubos para uso energético, los llamados Oil Country Tubular Goods, o CTG, de países como Canadá, México, Corea del Sur y Brasil. Aunque existían productores locales, la industria norteamericana dependía de estas importaciones para proyectos de extracción no convencional, oleoductos, mantenimiento y modernización de redes. Tras el anuncio de Trump, esa fuente vital se contrajo. En marzo de 2025, apenas semanas antes de la imposición del nuevo arancel, analistas de Reuters advertían que los costos de adquisición de tubería energética aumentarían un 15% durante el año. El cálculo era conservador. A mediados de julio, muchas compañías del sector enfrentaban sobrecostos de hasta el 20% en contratos ya firmados, y los proveedores no podían garantizar entregas sin transferir el diferencial al cliente. El golpe fue aún más severo para las pequeñas empresas. En Texas, Dakota del Norte y Oklahoma, pequeños perforadores independientes que suelen operar con márgenes estrechos y líneas de crédito ajustadas, vieron cómo sus planes de expansión se congelaban. Sin acceso a acero competitivo, sus propuestas eran desplazadas por operadores más grandes o directamente canceladas por falta de garantías logísticas. Algunos intentaron importar acero desde Turquía o Brasil, pero al llegar al cupo máximo establecido por Ottawa para países sin acuerdo comercial, esos envíos quedaron sujetos a un arancel del 50%. Resultado: el material quedó varado en puertos o fue rechazado por el comprador. Mientras tanto, en Canadá, las cosas se movían a otra velocidad. Alberta, en un movimiento coordinado con Ontario y Saskatchewan, había decretado que todos los proyectos de infraestructura energética, oleoductos, gasoductos,
Ferrovías, mineras, carreteras industriales debían construirse con acero producido y fundido dentro del país. Esto excluía automáticamente a los fabricantes estadounidenses que durante años habían abastecido a Canadá con tubos soldados, válvulas, placas y estructuras metálicas. La medida fue recibida con entusiasmo por los fabricantes locales. En Regina, por ejemplo, una acería especializada en tubería ERW soldada por resistencia eléctrica pasó de operar 3 turnos por semana a operar 7. En menos de 6 meses, Alberta no solo había garantizado el autoabastecimiento, sino que había desplazado a Estados Unidos de su lista de proveedores estratégicos. Y lo más irónico, lo había hecho siguiendo la misma lógica de seguridad nacional que Trump había defendido en su decreto arancelario. El impacto político no tardó. Representantes de estados petroleros estadounidenses comenzaron a presionar al Congreso para revisar las barreras impuestas. En una audiencia celebrada el 12 de agosto, ejecutivos de empresas de servicios, midstream transporte y almacenamiento de hidrocarburos alertaron que proyectos por más de $100 millones estaban en riesgo por falta de tuberías. En paralelo, personal de mantenimiento de grandes redes, como la de Enbridge, que cruza el Medio Oeste, reportaba que comenzaban a canibalizar piezas de inventario porque los reemplazos no llegaban. El caos logístico se había convertido en una crisis operativa. La respuesta del mercado fue predecible, los costos se dispararon. Empresas que antes ofrecían mantenimiento preventivo, ahora solo respondían ante emergencias. Los cronogramas se reducían. Los presupuestos se duplicaban. El acero, una vez invisible dentro del flujo energético, se transformó en protagonista incómodo. Y el consumidor final, como siempre, fue quien absorbió la diferencia. La Fundación Fiscal de IEPU publicó un informe en el que estimaba que el impacto acumulado de la política arancelaria del presidente Trump representaría un costo adicional promedio de $1.296 anuales por familia estadounidense. Esa cifra, equivalente a un mes entero de alimentos para un hogar medio, refleja no solo el encarecimiento de productos finales, sino también la presión inflacionaria provocada por insumos más caros y cadenas logísticas fragmentadas. El golpe también fue simbólico. Durante décadas, Estados Unidos había sido visto como el garante de la eficiencia energética y de la supremacía industrial en el continente. Pero ahora, una serie de decisiones, tomadas bajo la bandera del proteccionismo, estaban empujando a sus socios comerciales y aliados históricos hacia una reconfiguración de alianzas. Canadá ya no veía a IEPU como un cliente indispensable, sino como un obstáculo en su camino hacia mercados más predecibles. Y mientras eso ocurría, nuevas rutas se trazaban. Proyectos de infraestructura conjunta entre Canadá y la UE comenzaban a tomar forma, especialmente en el Atlántico. Quebec exploraba una asociación con Alemania para proveer acero bajo en carbono para la transición energética europea. Rotterdam ofrecía tarifas portuarias reducidas para productos certificados como verdes. Asia, por su parte, buscaba diversificar sus proveedores fuera de China y veía en Canadá una fuente confiable, estable y ambientalmente aceptable. El mensaje era claro: en la nueva era de las materias primas, la seguridad energética ya no depende solo del petróleo o el gas, sino también del acero con el que se construyen los oleoductos. Y en esa ecuación, Canadá se colocaba a la cabeza. Estados Unidos, por el contrario, seguía aferrado a una estrategia de sálvese quien pueda, que le restaba aliados, mercados y credibilidad. Detroit lidiaba con fábricas paradas. Texas no podía perforar pozos. Las licitaciones de tuberías quedaban desiertas. Y en medio de ese caos, Canadá exportaba acero sin carbono con etiquetas premium y contratos firmados hasta 2030. La paradoja era brutal. El país que quiso levantar un muro comercial para protegerse terminó encerrado en su propia trampa.
El 1 de enero de 2026 marcó un antes y un después en el comercio global de acero. La Unión Europea activó oficialmente su mecanismo de ajuste en frontera por carbono, conocido como CBAM, por sus siglas en inglés. A partir de ese momento, todo acero importado debía pagar el mismo precio por tonelada de carbono que las acerías europeas enfrentan internamente bajo el sistema ETS. Era un cambio de paradigma, no importaba dónde se produjera el acero, sino cuánto contaminaba en el proceso. El impacto fue inmediato. El precio promedio del permiso de emisión en la UE alcanzó los 88,95 euros por tonelada, lo que se traduce en aproximadamente $90 por tonelada corta de acero importado. Para muchos productores del mundo, especialmente aquellos con procesos intensivos en carbón, esta tasa era simplemente prohibitiva. Y para Estados Unidos, el golpe fue doble. Sus productores ya sufrían el arancel del 50% dentro de su propio mercado, y ahora debían enfrentarse a un peaje ambiental al intentar exportar. La diferencia entre EEE.UU y Canadá se volvió brutalmente evidente. Las plantas estadounidenses alimentadas aún en un 63% por carbón no podían competir, ni en precio ni en huella de carbono. Sus productos quedaban etiquetados en rojo por el nuevo sistema europeo, obligando a compradores del viejo continente a buscar alternativas más limpias. Canadá, en cambio, se presentaba como la solución perfecta, su red hidroeléctrica, y nuclear garantizaba emisiones mínimas, y las inversiones en hornos eléctricos hacían que su acero cruzara la frontera europea sin pagar el impuesto climático. Esta ventaja verde no era una coincidencia. En febrero de 2025, la consultora Antesis ya había advertido que Canadá tenía una oportunidad histórica, su red eléctrica libre de carbono y su capacidad industrial en evolución podían convertir al país en el principal proveedor de acero limpio del hemisferio occidental. Europa, obsesionada con cumplir sus metas del Pacto Verde, tomó nota. A mediados de 2025, negociadores canadienses cerraban acuerdos preferenciales con operadores portuarios de Amberes, Hamburgo y Marsella. Todo acero canadiense, certificado como CBAM Ready, recibiría trato prioritario. Mientras tanto, las empresas automotrices y de infraestructura europeas comenzaban a redibujar sus cadenas de suministro. No querían problemas legales ni sanciones, ni costos ocultos. Querían acero limpio. Y Canadá se lo ofrecía sin fricciones. Para Estados Unidos esto significaba perder uno de sus principales mercados exteriores justo cuando más lo necesitaba. Las consecuencias económicas eran dramáticas, pero el golpe reputacional era aún peor. Washington observaba cómo sus socios transatlánticos redirigían sus pedidos. Las fábricas de Ohio, Indiana y Alabama, que durante años exportaron acero automotriz o estructural a Europa, ahora veían cancelaciones, devoluciones y silencio. El presidente Trump, atrapado entre su discurso nacionalista y una realidad industrial que lo contradecía, no daba señales de revertir la medida. Su administración insistía en que los aranceles protegerían el empleo, pero los datos lo desmentían. Ford ya había reportado pérdidas superiores a los $2.500 millones y la tasa de desempleo en Michigan había superado el 5,4%. El Congreso debatía. Algunos proponían subsidios a la industria siderúrgica nacional, otros sugerían acelerar la transición energética, pero ninguna medida parecía viable en el corto plazo. Construir una planta de acero eléctrico toma años y reformar la red eléctrica nacional para sostener hornos verdes es una tarea titánica. Mientras tanto, el tiempo corría. Bruselas, por su parte, ofrecía una alternativa al pasaporte de carbono. Toda empresa siderúrgica que pudiera demostrar emisiones por debajo del promedio europeo quedaría exenta del CBAM, es decir, no pagaría impuesto al carbono en frontera. Canadá ya calificaba. EEU
No, la presión era cada vez más evidente. En los círculos diplomáticos, Canadá ganaba elogios como líder industrial climático. Estados Unidos, en cambio, comenzaba a ser visto como un dinosaurio proteccionista incapaz de adaptarse a las nuevas reglas del comercio sostenible. Esta narrativa, aunque incómoda, comenzaba a permear incluso en países aliados. En Japón y Corea del Sur, donde también se discutían mecanismos de ajuste de carbono, los responsables de compras industriales empezaban a excluir proveedores con alta huella ambiental. El acero estadounidense, barato pero sucio, quedaba fuera. Para el ciudadano estadounidense promedio, todo esto se traducía en una combinación de inflación silenciosa, pérdida de empleos y una frustración creciente. Según la Tax Foundation, el paquete de aranceles impulsado por Trump equivalía a una pérdida promedio de $1.296 por familia al año. En los suburbios de Detroit, eso significaba cancelar las vacaciones. En las zonas rurales de Texas, posponer la compra de maquinaria. En el Rust Belt, significaba simplemente perder el empleo. El círculo se cerraba. Lo que comenzó como una política para proteger a los trabajadores acababa por empobrecerlos. El acero no llegaba, los autos no se fabricaban, los tubos no se vendían, y el mercado internacional giraba hacia opciones más limpias y eficientes. Canadá había entendido antes que nadie que la clave no era bloquear, sino transformar. Y mientras Ottawa abría nuevas rutas hacia Europa, Washington seguía peleando por un mercado que ya se le escapaba de las manos. Al final la pregunta es inevitable. ¿De qué sirve un muro arancelario si tus vecinos construyen autopistas verdes por encima? ¿Qué sentido tiene cerrar tu economía cuando el mundo premia la apertura con criterios climáticos? El futuro del acero y de la industria ya no se mide solo en toneladas. Se mide en emisiones, en eficiencia y en sostenibilidad. Y en ese juego Estados Unidos, por ahora, va perdiendo. El reloj sigue corriendo. El acuerdo CBAM está en marcha. Los contratos se cierran. Y Detroit, símbolo histórico de la potencia industrial estadounidense, sigue esperando bobinas que tal vez no volverán. El debate está abierto. ¿Seguirá Washington aferrado a una política que aísla o se atreverá a reformar su modelo industrial y energético? Porque si no lo hace pronto, el acero del futuro no llevará una bandera de barras y estrellas, sino una hoja de arce.